Mónica Semillas, una empresa brasilera que aquí se llama Mónica Colombia SAS, logró concentrar más de 10.000 hectáreas de tierra en el Meta, cuando lo permitido hasta ahora en esa región es de 1.900 hectáreas. Para lograr estos proyectos de acumulación, Mónica Semillas necesitó crear 6 empresas. Mónica Colombia, Tilava, Monicol, Agroacaxias, Catanarivo y Manacasías. De esa manera, Mónica Colombia, Tilava, Monicol y Agroacaxias solicitaron créditos subsidiados de Finagro, entidad que pertenece al Ministerio de Agricultura, por casi 4.000 millones de pesos. ¿Los inversionistas extranjeros también podrían pedir esos créditos? Si tienen un proyecto productivo en el país y encaja dentro de las líneas de Finagro, podrían acceder a esos recursos. Sin embargo, lo hicieron por separado, como si se trataran de proyectos productivos y empresas diferentes, lo que está prohibido. Finagro recibe toda la información a través de medios electrónicos y fondea al respectivo banco para que él a su vez le dé los recursos al cliente. En esta operación, además del crédito subsidiado, obtuvieron incentivos por cada uno de los créditos. El incentivo a la capitalización rural ICR, es decir, aportes al capital de la deuda por parte de Finagro. En total, Mónica Colombia recibió más de 2.700 millones de pesos. Los créditos e incentivos se hicieron a través del Banco Santander, hoy Corbanca, ante Finagro. El pequeño productor finalmente va a generar sus productos a precios superiores y va a tener que entregar las propiedades. Finagro demandó ante la Superintendencia de Sociedades por fraude a la ley y pidió condenar a las sociedades que pidieron los incentivos y devolver el dinero de los subsidios. Lo paradójico es que para los pequeños y medianos agricultores conseguir créditos de Finagro es una verdadera odisea. No sirven de respaldo, entonces es vergonzoso para que usted vea la desgracia del agricultor. Muchas empresas como Mónica Colombia también accedieron a créditos subsidiados e incentivos por parte de Finagro. Noticias 1 buscó al representante legal de esa empresa en el Meta, pero no obtuvo respuestas. Jennifer Mojica fue hasta la semana pasada la subgerente de tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Tras las denuncias del senador Robledo sobre el caso de concentración de tierras de Río Paila y las asesorías de Brigario Urrutia a esa empresa, Mojica fue convocada a una reunión con varias entidades oficiales, entre las que estaban el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Notariado, el INCODER, representado por ella, y directamente de Presidencia de la República, especialmente la Oficina Jurídica. ¿Cuál fue el discurso del gobierno en ese momento? La actitud era que pues básicamente hablar de una debida concentración de la tierra podría traer connotaciones a la inversión tanto nacional como extranjera. Tras esa reunión, Mojica, como subgerente de tierras, debía redactar una propuesta de proyecto de ley para presentarla al gobierno, pero primaron otros proyectos. Inclusive dentro de la mesa se ventilaron tesis de otros sectores, por ejemplo la SAS aportó un propio proyecto de ley para poder regular la situación de los baldíos, el cual fue redactado por nuestro Humberto Martínez. Propuesta que buscaba sanear jurídicamente el problema del acaparamiento de tierras por parte de grandes empresarios. Y esto generó una ruptura definitiva entre el INCODER y el gobierno. Cuando el INCODER se margina de la discusión es porque el INCODER insiste en mantener la teoría de aplicar la ley 160 y más bien modular los efectos de las sanciones frente a los casos de acumulaciones ilegales. Algunas entidades que venían trabajando de la mano del INCODER estos casos, de un momento a otro, cambiaron de posición. Especialmente el superintendente de Notariado y Registro cambia su postura y dice que pues realmente se tiene que interpretar de mejor manera la ley 160 y empieza a buscar formas de cómo esa ley no aplica. ¿Y esa es la tesis de quién? Pues esa tesis la conocimos en primer momento por las posiciones de la SAS, especialmente pues su abogado Néstor Humberto Martínez. La ex subgerente de tierra se retiró de su cargo la semana pasada y lo mismo ocurrirá con la gerente general Miriam Villegas en los próximos días. El senador del Polo, Jorge Robledo, preparó una exposición de 1 hora y 20 minutos para hacer uno de los debates más esperados por el gobierno, el de la compra de tierras baldías en Meta y Bichada. El gobierno también se había preparado, pero de otra manera. Sus asesores jurídicos, ministros y cabezas de los partidos de la Unidad Nacional habían libreteado el día anterior la forma de responderle a Robledo. Esta fue la presentación que los asistentes a la reunión en Palacio conocieron. El documento contemplaba los pilares argumentativos, los mensajes y varios datos que, como memo fichas, les ayudarían en el debate. El ministro de Agricultura se ciñó al esquema. Con estas incertidumbres de carácter jurídico, para que allí en estas regiones apartadas puedan desarrollarse. También lo hizo el superintendente de Notariado y Registro, pero fue más creativo que el ministro. Esto es lo que me da la seguridad jurídica, pero le voy a decir, doctor Robledo,
Si a ese punto llegamos de la acumulación y que el registro no tiene ningún valor y que lo importante es los estudios que estamos haciendo, permítame yo respuesta. Nos jodimos los colombianos. Hasta el gobernador del Bichada, que pareció llegar de manera imprevista al Senado, coincidió con el PowerPoint. Enfocada hacia el pequeño, el mediano campesino y obviamente con la participación de los grandes también para que seamos competitivos. El senador Rodrigo Villalba fue uno de los más aplicados y pronunció varios datos casi al pie de la letra. Estas 22 millones de hectáreas que son altas para la agricultura y que hoy nada más escasamente explotamos 5. El senador Álvaro Ashton no pareció entender el tema del debate. Miró sus apuntes varias veces y aún así, por referirse a las unidades agrícolas familiares, UAF, dijo otra sigla inexistente. La definición de las AUF, de las unidades agrarias. Pese a que este era uno de los debates que mayor reto le imponía al gobierno, sus senadores aliados ya se habían ido, en su mayoría, al final del mismo. Promovimos otros proyectos en el Magdalena Medio. Noticias 1 llegó hasta San Alberto y La Esperanza en el Cesar, donde funciona un proyecto de Indupalma. Cuando llegó Indupalma y desplazó a mucha gente. Entonces, nosotros los hemos conservado y llevamos aquí, ya ustedes pueden ver que esta es como la despensa agrícola del municipio de San Alberto y otros municipios. Lizarralde en 2006 calificó como invasores a los campesinos que reclaman las tierras. Me sacarán en 2 varas, pero no me salgo de ahí ni les entrego la tierra a la gente de Indupalma, ni menos al doctor Lizarralde. El INCODER adjudicó la propiedad en La Esperanza a Selmira Castañeda en 2006, pero por recursos jurídicos de Indupalma lo revocaron. Otras 2 familias corrieron la misma suerte. Alegando de que esa zona, que no tiene claridad sobre si esa zona es de propiedad privada o son terrenos baldíos. Indupalma ha querido despojar a estas familias de las fincas Islandia, El Rubí, Palestina, El Porvenir, parcelas las cuales ha sido habitada por estas personas desde ya hace varios años, es más, desde antes de Indupalma. Los registros de propiedad de Palestina, Islandia y El Rubí consta que provienen de falsa tradición. Falsa tradición porque quien les vendió no tenía título. Y entonces se compraba la mejora. Entre pleito y pleito, Indupalma presentó demanda ante un juzgado municipal reclamando esos dominios, pero las pretensiones fueron negadas, favoreciendo la posesión de varios parceleros. Sin embargo, en la alcaldía de San Alberto, la personería y la comisaría de policía reposan más de 50 denuncias por abusos de autoridad por parte del grupo de seguridad de Indupalma en contra de campesinos. Nos ha acusado de narcotraficantes, de terroristas. Por yo defender los animales me metí un tiro en la nuca. Ellos suelen dejar pasar sus ganados a la plantación y ahí es donde operan los grupos de seguridad. Pero sus vacas pastan en las tierras que el juez municipal amparó a su favor. Donde el juez dice que lo que compró Indupalma fueron mejora, quien le vendió Indupalma le vendió mejora. En agosto de 2006, el hoy ministro Lizarralde le prohibió al personal de Indupalma establecer cualquier tipo de comercio con los productos de los parceleros en pleito con ellos. 32 familias adelantan procesos de titulación de baldíos ante el INCODER. Tengo claro que en todos los negocios que tenga que ver Indupalma me tendré que declarar impedido. Aunque el ministro de Agricultura ya aceptó impedimento para temas relacionados con Indupalma, al parecer también tendría que hacerlo para asuntos de Finagro, entidad que otorga créditos agrarios y subsidios oficiales. Actualmente las sociedades Cauna, Duracaucho y Albea, 3 de las 14 empresas que se conformaron para articular el proyecto de caucho de Indupalma en Bichada, solicitaron y pueden haber recibido subsidios este año. Si se pidieron, seguramente fueron recibidos. La Junta Directiva está presidida por el ministro de Agricultura. Es decir, que Rubén Darío Lizarralde incidirá ahora en la selección de los beneficiarios de los subsidios. Cauna solicitó 2 subsidios de incentivo a la capitalización rural ICR en abril y mayo de este año. Duracaucho solicitó el primero en marzo y el segundo en mayo. Albea solicitó el subsidio en mayo. En total, los subsidios suman 1.047 millones de pesos. Noticias 1 consultó con el director de Finagro si era posible recibir más de un subsidio al año. De un proyecto puede ejecutarse por etapas, pero sobre el mismo concepto en un año no se puede recibir sino un solo subsidio. Son proyectos completamente individualizados
pertenecen a personas completamente diferentes. Sin embargo, la semana pasada en entrevista con Noticias 1, el ministro aseguró otra cosa. Esas UAF que compran independientemente, la ministra, sus hermanos y otras personas, son para el mismo proyecto productivo. Sí, nosotros hicimos la invitación a que ellos compraran en la tierra para que sembraran caucho. El ministro Lizarralde afirmó que está estudiando si los impedimentos van más allá del sector palmicultor. Después del remesón que se produjo en el INCODER con la salida de la gerente Miriam Villegas y la subgerente de tierras Jennifer Mojica, esa entidad está en una lucha contra reloj para terminar de armar el equipo de trabajo que actuará en el 2014 y manejará el presupuesto antes de que llegue la fecha de activación de la ley de garantías el 25 de enero. Por ahora los que han llegado son todos huilenses y conservadores. Reyarel Borbón, huilense, actual gerente del INCODER, llegó a ser el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, cargo que tenía antes por su amistad con el senador Hernán Andrade y la gobernadora del Huila, Cielo González. De este trabajo a Borbón le quedaron 2 investigaciones en la Procuraduría. Héctor Aníbal Ramírez, ingeniero de petróleos, sucesor de Cielo González en la alcaldía de Neiva y cercano al equipo de la exgobernadora, es el asesor del gerente Borbón. Aníbal Ramírez tiene 10 procesos en la Procuraduría. César Augusto Patarroyo Córdoba es el subgerente de tierras rurales encargado, aspira a ser asesor del gerente del INCODER y también es oriundo del Huila. Patarroyo Córdoba era el secretario general de las supersociedades cuando influía en ella el senador Andrade. Arnulfo Rojas Pascuas, que aportó a la campaña de Andrade, fue delegado de procedimientos mercantiles de las supersociedades como cuota del senador Andrade. Hoy aspira a ser el que ejecuta el 1.000.000 de hectáreas que prometió entregar el gobierno de Santos para hacer la paz. Camilo Augusto Agudelo Perdomo, ingeniero agrónomo, viene de trabajar con Borbón en la Corporación del Alto Magdalena y es que manejará 280.000 millones de pesos en subsidios para los campesinos de todo el país y lo nombran como subgerente de gestión tal y como él aspira. Y el abogado Jorge Dilson Murcia Olaya, huilense, tendrá a su cargo los cargos de acumulación de tierras, la presunta apropiación de baldíos y las denuncias penales. La Contraloría presentó un informe de actuación especial sobre la polémica acumulación de baldíos que provocó la renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Urrutia, y del ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán. Según la Contraloría, la compra de baldíos para desarrollar proyectos productivos a gran escala va en contravía de la ley y la Constitución, porque estos predios están destinados exclusivamente a los campesinos. Estos artículos estaban enfocados a elementos importantísimos como superar la pobreza y la inequidad en la distribución de la tierra, apoyar al sector campesino que está disminuido frente a la agroindustria en general. La Contraloría señaló 3 hallazgos basados en el incumplimiento de la Ley de Reforma Agraria con presunta connotación fiscal de 150.000 millones de pesos y le dio traslado a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen implicaciones penales y disciplinarias. Entendemos que los baldíos o el régimen parcelario, que es lo mismo, se focalizan y tienen como objetivo principal una reforma estructural social y agraria. Las últimas decisiones del Ministerio de Agricultura también fueron criticadas por el Contralor Higuera y su equipo, pues según ellos el ministro Rubén Darío Lizarralde está buscando sanear las compras masivas de baldíos a través de decretos y leyes. Y en el decreto se pretende hablar sobre regularización de la propiedad más que de los fines sociales para los cuales se creó esta ley. El informe abordó el propio caso que involucra al ministro de Agricultura y a su familia y se refirió a la deficiente gestión jurídica del INCODER en la recuperación de los terrenos baldíos.